Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Pues usted se ha de haber enterado que la mayoría de los partidos, o al menos los dos principales partidos de oposición, se encuentran inmersos en un proceso interno de elección de dirigencias. Me refiero tanto al Partido de Acción Nacional, ya entrevistamos al senador Javier Corral al respecto de sus desafíos, de su situación, cómo se está dando este proceso internamente, y también en el PRD, y justamente hoy tenemos como invitado a uno de los aspirantes a la dirigencia nacional del PRD, el ex senador Carlos Sotelo García. Bienvenido. Javier, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, y pues yo creo que es muy importante que los ciudadanos conozcan qué es lo que está ocurriendo en los partidos, conozcan no solo a las personas que aspiran a estos puestos, sino sus propuestas y en función de qué se hacen esas propuestas, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Sí. Hasta donde tengo entendido, el 21 de marzo concluye el periodo del actual dirigente, Jesús Zambrano. Sí, así es correcto. Y sin embargo, aún no hay una convocatoria formal para la elección, pero ya hay varios precandidatos, entre ellos Pues sí. tú. ¿Cuál es la situación en el caso de que, bueno, pues se puede no reelegir, sino mantener la dirección Jesús Zambrano mientras se hace la convocatoria o no, o se tendría que nombrar una dirección interina? ¿Cuál es la situación en particular de este preámbulo ya de la elección abierta? En otras ocasiones se han concluido los periodos de presidentes nacionales y ninguno se ha quedado más allá del tiempo para el cual fue electo. Legalmente pues, es posible prorrogar o en vía de hechos prorrogar un poco el periodo. Está el caso de López Obrador, que cuando terminó, se recordará que la elección entre Jesús Ortega y Amalia García se anuló. Así es. Por irregularidades mayores, y Andrés Manuel, a pesar de que había una razón política y hasta jurídica para permanecer, él se separó y entró un presidente interino, fue el compañero Pablo Gómez. Así es. Y así ha habido otras, por lo menos 2 ocasiones. Y nosotros consideramos que en el partido la práctica de las prórrogas no han existido y no debiera suceder hoy. Por un asunto de múltiples factores, de una descomposición o una crisis severa que vive el PRD. Vivimos nuestro peor momento, nuestra situación más complicada, más compleja, y pensamos muchos que el arribo de una dirección interina de 4 o 5 meses ayudaría a generar condiciones para que faciliten una elección, una competencia interna que queremos sea democrática, sea amplia, sea suficiente para, diríamos, oxigenar, recuperar, sacar a flote al partido y que le siga siendo útil al país. Hay otros que piensan distinto. Javier, déjame decirte que hay algunos que piensan que Zambrano debiera permanecer durante el proceso mientras se hace la convocatoria 4 o 5 meses más, y en los últimos días hay quienes han planteado que quizá en este mes de marzo, a finales del mes, cuando Jesús Zambrano termina su periodo, el Consejo Nacional actual, electo hace casi 3 años, pudiera considerarse que haga la elección de presidente, pero no interino, sino para 3 años. Así yo he reaccionado, hemos levantado la ceja y hemos expresado pues nuestra crítica, ¿Pero eso tiene sustento estatutario? Sí tiene en un sentido, pues es el Consejo Nacional, sí. Es el órgano de dirección permanente entre Congreso y Congreso, y legalmente podría ser, pero políticamente sería ahondar la crisis del partido, sería catastrófico, porque una elección en este Consejo no sería una elección propiamente, sería una imposición de una mayoría prefigurada en los últimos años, que en mi opinión ya no se corresponde con la nueva realidad que vive el partido. ¿Te refieres a los chuchos famosos, a Pues la nueva izquierda, ellos que llevan 3 periodos ellos y sus aliados, sus Javier? aliados. Yo sostengo que en los últimos 5 años, por lo menos 4 o 5 años,
ha habido un bloque dirigente, no una corriente dirigente, un bloque que han venido tomando las decisiones conjuntamente. Por ejemplo, la alianza con el PAN en el 2010, hace ya 4 años, febrero del 2010, fue una votación de poco más de 200 votos a favor y aproximadamente 20 en contra. El mío fue uno de esos 20 votos en contra. Nueva Izquierda no tiene 200. Foro Nuevo Sol, IDN, ADN votaron con Nueva Izquierda. Y otras decisiones principales en los últimos casi 4 años las han votado juntos. Si revisamos las actas del Consejo Nacional del PRD, vamos a encontrar sistemáticamente votaciones de 200 o casi 200 votos contra una expresión menor de 20, 30, 40 votos en contra de ciertas determinaciones, por lo que yo afirmo que el PRD ha tenido un bloque dirigente, no una corriente. Para que nuestros televidentes ubiquen, porque ellos no están familiarizados con estos grupos o con estas siglas, por lo que estamos planteando, hay un bloque que conformado por varios grupos. Es una alianza. Corriente, una alianza que ha dirigido al partido. Que ha dirigido al partido en los últimos donde está Nueva Izquierda periodos. De los Chuchos, mejor conocido como los Chuchos, está IDN de René Bejarano, Dolores Padierna, está Foro Nuevo Sol de Amalia García, Hortensia Aragón, aquí de Chihuahua, y está ADN de Héctor Bautista, el ex senador Héctor Bautista, entre otros. Déjame decirte, por ejemplo, aquí en Chihuahua, la alianza con el PRI el año pasado, pues Nueva Izquierda no la pudo haber sustentado solos. En el Consejo Nacional, en la Comisión Política Nacional, a pesar de que se rechazó esa alianza, cuando fuimos a los tribunales a impugnar lo que localmente, a pesar de la posición nacional, se sacó adelante del registro de la alianza PRI-PRD, cuando en Guadalajara, en la sala regional, se ventiló el tema, el presidente Jesús Zambrano envió oficios que eran incorrectos, que no se ajustaban a lo que la Comisión Política había resuelto, y también el secretario general. El presidente pues es de Nueva Izquierda, el secretario general Alejandro Sánchez Camacho es de IDN, de René Bejarano, y ambos enviaron oficios que ayudaron a que el tribunal en su sala regional en Guadalajara, el federal, validara la coalición aquí en Chihuahua. Por eso hablo no de una corriente dirigente, hablo de un bloque dirigente. ¿Y nosotros? Es lo que iba a preguntar. ¿Ustedes quiénes son? Nosotros somos una coalición también, una coalición interna en el PRD. Yo soy coordinador nacional de una expresión que se llama Democracia Social. Esta emerge en el 2010, cuando se da la alianza con el PAN, cuando sucede lo que yo he llamado la derechización del PRD, la alianza con Felipe Calderón y con el PAN. Yo era parte de Nueva Izquierda, me separo de esta expresión y con otros compañeros, varios de ellos que provenimos desde las filas del Partido Comunista Mexicano, PSUM-PMS, conformamos Democracia Social. Y en el camino nos encontramos con otros grupos que ya venían militando en la oposición al grupo dirigente, diríamos, donde está señaladamente Izquierda Social, que hoy dirige el compañero Lucio Borreguín, secretario de Derechos Humanos del Secretariado Nacional del PRD, y está la expresión Red de Unidad Nacional de las Izquierdas, o RUNI, que coordina el compañero Gilberto Enzástiga, actualmente miembro de la Comisión Política Nacional. Estas tres expresiones, Democracia Social, RUNI, Izquierda Social, conformamos una coalición que en agosto del año pasado, en un evento político en Chiapas, en la Plaza de la Paz, en San Cristóbal de las Casas, ante varios miles de chiapanecos y de varias organizaciones sociales, nos constituimos en una fuerza que denominamos Movimiento Nacional Patria Digna. Nosotros somos el bloque Patria Digna y hemos ido de agosto del año pasado a la fecha, pero con antecedentes de por lo menos 3 años, hemos sido la fuerza política opositora interna en el PRD. Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Ya más o menos nos explicó qué fuerzas son las que están disputando la dirigencia nacional y ahorita les ponemos también nombres específicos a otros candidatos. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa.
Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México, con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser Huachi. Así muy comúnmente y coloquialmente se conoce al PRD en los medios y en muchos sectores del PRD como un partido de tribus, haciendo referencia precisamente a esta existencia de grupos corrientes diversos que existen. Pero por lo que nos platicabas en el segmento anterior, pues puede decirse que hay dos grandes coaliciones en estos momentos, o bloques, alianzas, lo que es encabezada por la actual dirigencia nacional, conocida como los Chuchos, aquí en Chihuahua se conoce más como los Chuchos que como Nueva Izquierda, y la que ustedes encabezan a partir de Democracia Social, que se constituye en el Movimiento Nacional Patria Digna. Así es, ¿verdad? Izquierda Social. Esas son las dos. Bueno, el candidato de este bloque de la dirigencia es Carlos Navarrete. Del oficialismo, de la continuidad. De la continuidad del PRD. Tú eres de la oposición. ¿Y Marcelo Ebrard en qué lugar queda ahí? El bloque dirigente que ha conducido al partido en los últimos 5 años, que han votado juntos muchas decisiones equivocadas, en los últimos meses se ha separado y una parte ha, diríamos, rectificado y ha empezado a cuestionar la línea de conducción, la línea política. Ahí está Marcelo. Marcelo en el año 2010 estuvo de acuerdo en la alianza con el calderonismo, con el presidente de la República, con el PAN. Hoy critica la alianza o la cercanía de la dirección con Peña Nieto, con el PRI, con el poder presidencial. En el año 2000 él estaba de acuerdo en ese acercamiento con el poder presidencial, con el presidente. Hoy Marcelo cambió. Y entonces él se ha convertido en un precandidato a la presidencia nacional del PRD y ha encontrado el apoyo de la corriente de René Bejarano, IDN, de su propio equipo que ha constituido y que se llama Vanguardia Progresista, Movimiento Progresista. Inicialmente lo apoyaba ADN de Héctor Bautista, pero en el camino se le separó. Entonces, al día de hoy estamos anotados 3 precandidatos. Marcelo Ebrard, de Movimiento Progresista, que es su equipo, con René Bejarano y algunos equipos locales que han con él sumado una propuesta. Está Carlos Navarrete, que tiene el apoyo de su expresión Nueva Izquierda, y en esta ocasión ya con la alianza de la dirección de ADN, Dirección Nacional de Héctor Bautista, aunque abajo no sucede lo mismo. Y nosotros, Patria Digna, Izquierda Social, RUNI, Democracia Social, que además contamos con el apoyo de algunos equipos locales que, sin ser de corrientes nacionales, han encontrado en Patria Digna un espacio para poderse organizar. Somos los 3 precandidatos. Nosotros hemos empezado a caminar hace varios meses, Javier. Sí. A ver, en el segmento anterior hiciste referencia que el PRD vive la peor crisis de su historia. Estamos hablando ya prácticamente de 25 años. Sí, ¿Por qué esa expresión? ¿En cómo se expresa esa crisis? ¿Es una crisis política, una crisis organizativa, una crisis ideológica, una crisis de identidad? ¿Cómo calificas esa crisis del PRD? Hemos perdido diríamos, la orientación y la aspiración fundacional del PRD. El PRD surgió para organizar un sector de la sociedad en torno a un programa, a un proyecto de nación,
somos más que un partido ideológico, somos un partido programático y surgimos para disputarle y ganarle el poder público nacional al PRI y en su caso al PAN. No surgimos para cada 3 años ganar algunas posiciones menores, ser como el Verde, ser como el PANAL, que esos partidos no surgieron para disputarle el poder del país al PRI o al PAN, nosotros sí. Sí, y optamos por la vía larga, difícil, la vía pacífica de las leyes. Cuauhtémoc pudo haber convocado y otros dirigentes a acciones directas en el 88, 89, que México viviera una situación como la que vive Ucrania, otros países, pero no, por la vía larga. Y durante casi 20 años fuimos avanzando, ganando territorio, ganando fuerza, acumulando gobiernos, generando una experiencia, sobre todo en la Ciudad de México, de gobernar distinto al PRI y al PAN. Y eso en los últimos años se ha perdido. La dirección, el grupo dirigente que hoy encabeza Nueva Izquierda, decidió 2009, 2008, 2009, una especie de asociación con el presidente de la República, con el poder presidencial, una especie de asociación, de alianza con el poder del régimen, que se empezó con Calderón y se continuó ahora con Peña Nieto. El PRD no surgió para asociarse al poder presidencial, surgió para enfrentar a ese poder, derrotar a ese poder que ha sido en México un poder autoritario, antidemocrático, yo digo corrupto y corruptor en muchos sentidos y en muchos momentos, beneficiario de una pequeño segmento de empresas, de grupos económicos poderosos, una oligarquía. Y esa orientación ha dividido al PRD. Y en los últimos años hemos perdido territorio, hemos perdido Zacatecas, Michoacán, perdimos Chiapas, perdimos Baja California Sur, perdimos alcaldías tan importantes como Cancún o Huatulco, nos dividimos, la decisión ha sido severa, perdimos al principal líder de la oposición de izquierda y social en México, López Obrador, que decidió irse aparte y formar otro partido. Es decir, ha habido un deterioro, perdimos la confianza política de movimientos sociales, de personalidades del mundo de la cultura, del mundo del arte, movimientos abajo, territoriales, de carácter étnico, ambiental, de derechos humanos, que siempre estuvieron con el PRD, hoy se han alejado. Y nuestros dirigentes fueron a Los Pinos a buscar un diálogo, nos dicen que buscara resolver los problemas del país, y allá se quedaron. ¿Y por qué permitieron ustedes todo eso? Pues porque yo tengo esta concepción, a ver, me corrige si me equivoco. El PRD reúne lo mejor, es el esfuerzo organizativo y político proyecto más importante de la izquierda mexicana, Sí. donde confluyen fuerzas con presencia histórica muy importante, Sí. de la izquierda, como el PCM, por ejemplo, que después vino en PSUM, en PMS, y que es quien aporta de alguna manera no solo su infraestructura, sus cuadros, sino hasta el registro. El registro del Partido Comunista, Ese es un aspecto. Por el otro lado está lo que era la corriente democrática, una escisión del Partido Revolucionario Institucional, justamente encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez de Navarrete, etcétera. Esa es otra expresión. Y lo que en aquellos años se llamaba la izquierda leal o paraestatal, que estaba conformada por una expresión, pues de donde proviene esta nueva izquierda, que inicialmente fue el Partido Socialista de los Trabajadores, fundado por un Rafael Talamantes, algo así, Rafael ¿verdad? Aguilar Talamantes. Aguilar Talamantes, que después se constituyó y aprovechó la coyuntura electoral, cuando la candidatura de Cárdenas en el 88, en Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Sí. ¿verdad? Que se le decía el ferrocarril porque estaba muy raro las siglas. Sí. Bueno, ¿cómo ese grupo, que era minoritario, que no tenía una expresión ni de masas, ni política, ni electoral, como la tenían otras fuerzas, logró ser hegemónica al interior del PRD? A ver, explícame. Nada más te anoto, Javier, que Jesús Zambrano viene de la izquierda guerrillera. Bueno, ese viene de la corriente socialista, exactamente. Sí, no viene del PST. Pero los demás sí, así Jesús es. Ortega. Mira, durante 20 años el PRD fue dirigido por, digamos, la izquierda social. Fue Cuauhtémoc, fue Porfirio, fue Pablo Gómez, Leonel Godoy, Amalia García, Rosario Robles, la izquierda social. Y la izquierda lombardista, o la izquierda talamantista, diríamos, la socialdemocracia, como ellos les gusta llamarse, Jesús Ortega y otros dirigentes, compitieron
y perdieron, compitieron y perdieron, compitieron y perdieron. Jesús Ortega era el candidato permanente de esta fuerza. Y durante 20 años la dirección la tuvieron otras fuerzas. En el año 2006, 2007, cuando no se logra la presidencia con Andrés Manuel, en el PRD suceden cosas. Hay una elección entre Alejandro Encinas y Jesús Ortega. Había un presidente nacional que estaba terminando su periodo, Leonel Cota. Ese fue el antecedente que explica, porque Leonel Cota había renunciado al PRI 6 años antes para ser postulado por el PRD para gobernador en Baja California Sur, ganó la gobernatura y al terminar fue colocado en la presidencia nacional del PRD. Él no conocía el partido, él venía del PRI y fue gobernador 6 años allá en su estado y entonces al desconocer al partido, sus dirigentes, sus legisladores, su historia, sus causas, sus compromisos, pues tuvimos un presidente muy de arriba. ¿Quién lo colocó ahí? Andrés Manuel. Andrés Manuel como nuestro líder, hombre fuerte, ex jefe de gobierno y aspirante presidencial. Todo el mundo lo hacía ya en la presidencia de la República. Era casi impensable que alguien le ganara a Andrés Manuel allá por el 2005, 2006. Él tomó la decisión de colocar a Leonel Cota de presidente. Vamos a una pausa y regresamos con esto porque este pasaje es importante y define un fenómeno que creo que ha dañado mucho al PRD, que es el del caudillismo. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. En el segmento anterior estamos hablando de cuáles son los orígenes de esta crisis y tienen que ver mucho pues con estos alineamientos, reagrupamientos. Y yo decía al final del segmento anterior de un fenómeno que creo que ha sido pernicioso para todos los partidos en México y que por lo que veo es parte del ADN de nuestra cultura política, que es el caudillismo. Sí, hay una situación donde no sé por qué razón en los partidos políticos, llámese PAN, llámese PRI, llámese PRD, siempre giran en torno a un caudillo, a un líder, que van más allá sus decisiones de lo que es un líder moral o un líder. En el caso que nos estamos platicando, parte de este problema que se está viviendo actualmente se origina cuando, por decisión de Andrés Manuel López Obrador, arriba la presidencia del PRD, Leonel Cota, sí, que un buen hombre, fue buen gobernador, pero desconocía la mecánica del partido. Y eso sí. ¿Por qué dices que fue un factor importante en que arribara este grupo de los chuchos? Porque cuando llega el momento de la renovación, compite Alejandro Encinas y Jesús Ortega, que era como la cuarta o quinta vez que él competía, y sucede una situación de conflicto, y Leonel Cota, en vez de aguantar, sostenerse, avienta la renuncia a la mesa, y el Consejo Nacional tiene que nombrar un presidente interino, y fue electo Guadalupe Acosta Naranjo, de Nueva Izquierda, y desde ese momento Nueva Izquierda no ha soltado la dirección. Entonces Andrés Manuel y su expresión, su fuerza empezó a perder espacios, empezó a influir menos en la estructura burocrática del partido. Andrés Manuel ha sostenido su influencia en la sociedad, en el movimiento social, pero no en el partido, que es una estructura burocrática y articulada de dirigentes. De la izquierda, los chuchos han sido muy hábiles en dirigir dirigentes, no en dirigir movimiento social, sino el aparato partidario. Son muy hábiles. Los conozco bien porque yo debo reconocer que estuve ahí algunos años, y entonces no han soltado. Después de Naranjo
que se impuso, siguió Jesús Ortega, luego Jesús Zambrano, y ahí vamos. Andrés Manuel llegó a la conclusión de que con ellos ya no era posible impulsar la lucha por el cambio democrático, decidió separarse del PRD. Pienso que fue un error de Andrés Manuel. A ver, y en esta situación, porque yo creo que es importante que la gente tenga pues una idea clara de qué dimensión tiene esto, porque tanto el PRD como el PAN, que están en una situación de crisis, jugaron un papel importantísimo junto con la sociedad civil y otras organizaciones en la etapa definitoria para iniciar el proceso de transición a la democracia. Pasar del partido prácticamente único, como decía Salinas, o de Estado, como decíamos algunos otros, ¿verdad?, a un sistema de partidos, a un sistema electoral competitivo, plural, que abrió efectivamente por las posibilidades de la alternancia en varias entidades e incluso en la presidencia de la República. Y que fue un hito, para mí me parece que muy importante. Sin embargo, a partir de ese proceso se da un fenómeno aparentemente inexplicable. Cómo esas fuerzas que lograron ese cambio tan significativo renuncian de alguna manera a los compromisos esenciales. Yo recuerdo en los documentos fundacionales del PRD, uno de los objetivos que se planteó era justamente el de impulsar la transición a la democracia para lograr una democracia efectiva a partir de un sistema de partidos plural, diverso. Y dos, establecer, defender el estado de bienestar social a partir de un esquema de distribución justa de la riqueza, etc. Así es. Yo no veo al PRD en eso, no lo he visto en términos de una lucha con un proyecto para defender ese estado de bienestar social. Lo han desmantelado sin resistencia alguna. El PAN no me lo explico porque no está en su concepto, al revés. Comparte el modelo Comparte neoliberal. el modelo neoliberal. Pero el PRD se supone que no, y sin embargo no ha hecho absolutamente, menos como expresión política de una parte de la sociedad y con esos compromisos. Y luego la otra, lo que era el 5 de mayo de 1889, yo todavía vivía en México y me tocó asistir al acto fundacional en la Plaza Zócalo del PRD, precisamente. Y yo recuerdo el discurso de Cárdenas donde dijo que era un partido, no de cuadros, porque había una discusión, sino de masas, pero más que masas, de ciudadanos. Sí. ¿Dónde quedó ese partido de ciudadanos? Pues en el camino se fue reestructurando, reconfigurando conforme a nuevas realidades. Déjame decirte que en mi opinión sí hemos tratado de impulsar el proyecto de un estado de bienestar, de un estado social, frente a un modelo neoliberal y de concentración, de exclusión y de pobreza a la mayoría. Los ejercicios de gobierno que hemos hecho en Zacatecas, en Baja California Sur, en Tlaxcala o en el Distrito Federal hablan de eso. La Ciudad de México era una ciudad olvidada, tirada, deteriorada, y con los gobiernos de izquierda, con Cuauhtémoc primero, López Obrador, Marcelo, sin duda se logró reactivar la ciudad, atraer inversión de capital, generar un polo de desarrollo y el crecimiento económico, la plusvalía, la ganancia, retomarla desde la administración y redistribuirla en programas sociales, en infraestructura de desarrollo, de comunicación. La Ciudad de México ha sido el punto de inversión de capital privado más importante en toda América Latina. Como ninguna ciudad de América Latina, la Ciudad de México ha recibido inversión de capital porque los gobiernos de izquierda le han dado certidumbre al capital. Ha habido inversión, pero y esa inversión ha generado un crecimiento que no se ha concentrado en un pequeño grupo, sino que se ha redistribuido en el conjunto de la ciudad de la mejor manera posible. Siendo México un país muy centralista, donde el presidente de la República concentra facultades constitucionales y otras metaconstitucionales que ejerce más allá de lo que la ley establece, pues no es posible que estos polos de desarrollo y de contraste político se generen en el conjunto del país, pero sin duda hemos contrastado. Ahora, desde el partido se enfrentó al Fobaproa, se han enfrentado un conjunto de decisiones del régimen neoliberal en beneficio de unos pocos privilegiados, y eso en los últimos 5 años
déjame decirte, dejo de reconocer que se ha como perdido, como que se ha abandonado una causa, se ha dejado de lado. No me explico yo, si así fuera el caso, en el DF no tengo ninguna duda de que efectivamente, porque yo veo que la gente apoya, respalda esa propuesta y lo ha ratificado a lo largo de varios años, Llevamos ya precisamente más de 15 años Sí. votando por un gobierno perredista. Pero ¿por qué se perdió Zacatecas? ¿Por qué se perdió Chiapas? ¿Por qué se perdió Baja California Sur? O sea, ¿por qué hay estos retrocesos? Te lo digo porque, en mi opinión, A ver, pues, porque en los últimos 5 años la Dirección Nacional del PRD abandonó una línea de conducta, una estrategia política y adoptó otra. Nosotros dejamos de enfrentarnos al poder presidencial y se impulsó una especie de asociación al poder presidencial, de alianza una con el poder. supeditación, vamos a decirlo en... Lo quiero yo no quiero usar o esa no. palabra, quiero usar una alianza. Ajá. Porque en el argumento de los dirigentes de la izquierda, llaman ellos moderna, dicen que una izquierda disque inteligente, se busca, dicen ellos, mediante el diálogo con el poder, resolver los problemas de la nación. Vamos a concederles el beneficio de la duda. A ver, pero tú estás de acuerdo, porque eres candidato a dirigir el PRD nacional, ¿con el Pacto por México o no? No estoy de acuerdo con el Pacto por México, si bien estoy de acuerdo con que el PRD debe dialogar con el poder. El PRD, siendo un partido de interés público, legal. ¿Por qué no estás de acuerdo con el qué es lo que, sus contenidos, en sus ejes, o en la forma en que se fraguó? ¿O cómo, cuál En dos cuestiones principales. Ajá. La forma en cómo se construyó, que fue una forma prácticamente secreta, en la absoluta oscuridad, secrecía, que se nos informó un día antes de la toma de protesta de Peña Nieto de esa iniciativa, de ese mecanismo pactado en la secrecía. Y eso nos dividió más de lo que ya venía dividido el PRD. O sea, ustedes se enteraron un día antes del 1 de diciembre, cuando Sí, se hace un día antes, Carlos Navarrete, Jesús Ortega, Jesús Zambrano nos piden platicar. Yo me recuerdo que nos reunimos en una oficina de Leonel Godoy, Patria Digna, estuvo ahí Gilberto Enzástiga, Pablo Gómez, Leonel Godoy, yo, entre otros, y acudieron a esta reunión Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo y nos dicen, hemos venido dialogando en las últimas semanas con el gobierno entrante, con el PAN, con el PRI, y hemos convenido en un acuerdo que se va a llamar Pacto por México con estas intenciones. La pregunta fue, ¿y cuándo se va a anunciar eso? Mañana. Nos dicen, mañana lo anunciamos. Ah, pues muy bien, pues que les vaya bien. Nosotros no estamos de acuerdo. Aunque al final nosotros, Patria Digna, reconoció ese mecanismo como uno de muchos frentes de lucha y mandamos un comisionado nuestro, Pablo Gómez. Aunque déjame decirte que los resultados del Pacto por México en las cámaras, nuestros legisladores votaron sistemáticamente con argumentos en contra de los productos del Pacto por México. Concretamente la reforma energética. La energética, todo el PRD. Votamos en contra de la reforma educativa, votamos en contra de la reforma hacendaria y fiscal, votamos a favor de la de telecomunicaciones. Teníamos un comisionado y Pablo Gómez, pero eso no significaba con una conducta igual a la de Nueva Izquierda u otros, ¿sí? Sino que nosotros partimos del principio de que el PRD, siendo un partido legal, democrático, con compromisos con la gente, con la sociedad, no puede negarse a un diálogo político con el régimen. No, pues son entidades de interés público, efectivamente. Entonces, en los últimos 5 años, te decía, se abandonó una línea, se adoptó otra. ¿Y qué sucedió? Que en estos últimos 5 años perdimos Zacatecas, perdimos Michoacán, perdimos Chiapas, perdimos Andrés Manuel, te decía. Ha habido un deterioro permanente. Hemos perdido confianza política de muchos movimientos sociales que fueron aliados nuestros, que han sido aliados nuestros. Hoy si escudriñamos la afiliación al PRD, las filas del PRD, difícilmente vamos a encontrar un pensador, un escritor, un intelectual, un creador de arte, de ciencia. Han ido abandonando ellos poco a poco las filas del PRD. Se nos han instalado prácticas de clientelares, de corrupción, de opacidad. No se informan de los recursos financieros del partido. Lo que criticamos hacia afuera nos sucede adentro y se hace muy poco. Entonces hemos sufrido como un extravío. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. ¿Qué propones para corregir este extravío o esta descomposición o esta crisis, como usted le quiera llamar? Pero el caso es que efectivamente el PRD está en situación difícil. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar.
El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México, con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser huachi. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Cuando alguien aspira a dirigir un partido, una organización, evidentemente, pues por lo que nos ha platicado aquí nuestro invitado, uno diría, pues qué arriesgado, qué valiente, porque con ese escenario que nos pintaste, pues está la situación complicada para el PRD. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de tu campaña? ¿Qué estás proponiéndole a sus militantes? Yo estoy proponiendo la recuperación del proyecto original, diríamos, y no es una visión nostálgica y no es regresar a tiempos ya idos. Cuando yo digo recuperar el proyecto original me refiero a un partido social de masas, organizado, que recupere causas y valores, causas de la sociedad y valores políticos, ética, principios, y al mismo tiempo que recupere una cuestión principal, nuestra vocación de poder público, de ganar el poder. No es lo mismo un partido asociado al poder que un partido preparado para ganar el poder. En mi opinión, se lo he dicho a los dirigentes de Nueva Izquierda, que su orientación lo que permite es cercenarle, quitarle filo al PRD en su principal aspiración fundacional, que es ganar el poder, y ganándolo, colocar dicho poder al servicio de la reforma democrática del Estado mexicano. Por lo tanto, las alianzas del PRD deben ser la recuperación con el movimiento democrático, sindical, no gubernamental, civil, la parte civil de la sociedad. Las alianzas con el Partido Acción Nacional, que se adoptaron formalmente desde el 2010, deben terminar, deben concluir, han hecho profundo daño al PRD. Las alianzas con el PRI, que sucedieron en Guanajuato hace 5 años y el año pasado aquí en Chihuahua, no deben volver a suceder, porque entonces un sector de la sociedad ubican al PRD como lo mismo que el PRI y que el PAN. Ya no representamos un proyecto alternativo, distinto, somos parte de lo mismo. Se dice, pues sí, ¿cómo no vamos a ser parte si vamos aliados electoralmente? Si vamos juntos electoralmente, de cierta forma admitimos que somos algo iguales, que somos parecidos en aspectos principales. Las alianzas con el PAN y con el PRI debemos reconocerlas como graves errores cometidos en los últimos años y cancelarse, y recuperar una línea electoral de alianza con la sociedad, con movimientos progresistas, democráticos, de izquierda. Un polo, un frente nacional con estas características puede ganarle al PRI y al PAN el poder nacional, por supuesto. Lo ganamos con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, lo ganamos con Andrés Manuel en el 2006. Pienso que si no hubiéramos llegado debilitados y divididos en el 2012, con Andrés Manuel pudimos haberlo vuelto a ganar. Ha habido una operación fraudulenta y una operación política y económica del grupo en el poder y de la oligarquía para impedir en el 88 con Cuauhtémoc y en el 2006 con López Obrador que la izquierda gane democráticamente el poder nacional, más errores cometidos por nosotros. Pero esos datos nos dicen que sí es posible, unidos, organizados, con una propuesta alternativa de desarrollo económico particularmente, ganar el poder. Entonces necesitamos recuperar esa orientación de una alianza social, democrática, progresista, que en el 18 nos permita con un solo candidato, llegar con un solo candidato, unidos en un polo nacional, para enfrentar y ganarle democráticamente
en el marco de nuestras leyes, al PRI y al PAN, la presidencia de la República. Y eso no se va, no podemos estarlo declarando, necesitamos construirlo desde ahora. Yo planteo que Andrés Manuel y Morena no es nuestro contrincante. Es lo que te iba a preguntar. ¿Tú concibes en este concepto de retomar un nuevo esquema de alianzas, tanto con las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones populares, sindicales, obreras, como con este nuevo partido? Aunque por lo que yo he visto, pues Andrés Manuel López Obrador ha dicho, ha pintado su raya y dice, yo con el PRD no quiero nada, sí. Incluso ni siquiera en el esquema de hacer alianzas coyunturales para enfrentar, por ejemplo, están en desacuerdo los dos con la reforma energética, ni siquiera en eso se han podido de acuerdo. En esta expectativa, porque vienen elecciones muy importantes para el 2015, ¿qué va a pasar? ¿Cómo visualizas ese escenario para la izquierda y concretamente para el PRD? Pues ¿Se va a dividir esto? No son escenarios inmediatos halagüeños, optimistas. Como bien tú lo decías, el PRD es el producto más avanzado de unidad de las izquierdas. El Partido Comunista y la coalición de izquierda en el 79, 80 y luego el PSUM en el 82, el PMS en el 87 y el PMS confluyendo en la formación del PRD. Somos la expresión más avanzada de unidad. Esta unidad de casi 30 años se rompe de tajo con la decisión de López Obrador de salirse y irse a formar otro partido. Y se nos ha instalado una práctica terrible de la desconfianza en las izquierdas, de ver como enemigo principal a otro de las izquierdas. El PRD no debiera entrar en esa ruta. He dicho yo, el PRD debe elevar la mira y colocarse en otra tendencia. Y nosotros plantear una línea correcta, unitaria, unificada adentro y unificadora hacia afuera, para recuperar esa ruta. La división no nos ayuda a nadie, nos debilita a todos. Y nuestro problema no es que nos responda Andrés Manuel o Morena, nuestro problema es qué decide el PRD, tomar nosotros correctas decisiones. Correcta. Ya si Andrés u otros dirigentes se niegan, no lo quieren hacer, pues esa es decisión de ellos, pero el PRD debe tomar sus propias decisiones. En el 2015 difícilmente vamos a ir unificados, porque Morena, Andrés tienen que medirse, pues se han descindido, están en su partido, y el PRD difícilmente en estos meses que siguen vamos a poder recuperar, rehacer la relación, volver a tejer un acuerdo suficiente, sólido, pero hay que poner la mirada en el 18. Bueno, este es un eje importante. En materia de organización, ¿tú consideras que debe mantenerse el mismo esquema, fisonomía de corrientes? Yo estoy de acuerdo en la pluralidad, en la diversidad de los partidos. No creo que pueda haber un pensamiento único, ¿verdad? Sí. Ni mucho menos. Pero esto como que se desvirtuó, se llevó al terreno incluso de lo grotesco. Por eso yo decía ahorita, y no lo digo en tono peyorativo porque así lo conoce la gente, tribus. Sí. Y bueno, pues eso habla de una cultura salvaje, donde hay una permanente confrontación. Es muy difícil que cualquier instituto político, organización, pueda avanzar si todos se están peleando entre todos, si no hay ejes rectores. Son dos cosas. Por un lado, una conducción equivocada de cercanía con el poder, de sujeción al poder de cierta forma, de hacer del PRD una especie de corcho en el océano, un partido corcho. Yo he dicho, con esta dirección, el corcho en el océano se mueve para donde las olas lo lleven, se acerca al PRI, se acerca al PAN, se acercan a otros partidos, no tenemos claridad ni solidez, y entonces la señal que se manda abajo es que en este partido es tierra de nadie, todo el mundo puede hacer lo que quiera, con quien quiera. Aquí Hortensia puede ir con César Duarte y ponerse de acuerdo, hacer una alianza, llegar al Congreso con el apoyo del hoy gobernador del PRI, y no pasa nada. En Veracruz el gobernador del estado pone al presidente estatal del PRD, que es su empleado, era subsecretario de Trabajo con Javier Duarte, lo coloca en la presidencia del PRD. Zambrano no dice nada, todos se quedan callados. Nos oponemos a la reforma energética, a la privatización de la renta petrolera, y el día que Peña Nieto en Los Pinos publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación, tiene a un lado a Graco Ramírez y del otro lado tiene a Ángel Aguirre, gobernadores del PRD. O estamos o no estamos. Entonces las señales que se mandan, y la dirección no critica, no se deslinda de ese tipo de situaciones.
Entonces, resulta que el PRD entonces se ha balcanizado, se ha fragmentado, porque desde arriba la dirección, la señal que manda abajo es que aquí todo el mundo puede hacer lo que quiera y no sucede nada. Vamos a una pausa y regresamos al segmento final. Te anticipo la pregunta. En este escenario que nos acabas de describir, ¿qué posibilidades tienen ustedes reales de ganar? Muy bien. Porque me parece que pues esto, como ustedes lo están planteando, no es solo una disputa por puestos, es una disputa por cambio de rumbo del PRD, ¿no? Ese es todo, aciertas. Con el Vivebus siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarla es fácil y rápido. A ti y a mí, El Vivebus sí nos conviene. Gracias por habernos acompañado en esta conversación y entramos al segmento final y yo quisiera tocar algunos puntos que me parece pues que son fundamentales y nosotros como ciudadanos nos preguntamos, bueno, pues cuál es el futuro del PRD, ¿verdad? Porque, pues sí, las elecciones internas y todo eso es asunto de los militantes, pero las consecuencias de las decisiones de los partidos nos afectan a todos los ciudadanos. Así es. Entonces, yo te pregunto ahorita, ¿crees que se logre poner en el debate, en este proceso electoral interno, cuestiones programáticas, definiciones de rumbo, reestructuración orgánica, estrategias, alianzas, políticas de alianzas? Todos estos temas que ahorita están al garete, que efectivamente parecen un rompecabezas sin conexo, ¿tú crees que se pueda? ¿Ustedes tienen posibilidades reales de dar esto o va a predominar el control ahí burocrático? Tenemos posibilidades. Tú has militado en otro tiempo de tu vida en la izquierda partidaria y social Por antes. supuesto. Y cuando empezaste no medías si le podías ganar al PRI porque gobernaba los 32 estados y de 2.400 gobernaba 2.350 municipios. Simplemente defendíamos una causa o defendías una causa y peleabas por ella. Pues igual hoy en el PRD. Nosotros pensamos que más allá de tener asegurado no un triunfo, pensamos que tenemos la razón. Usamos una frase de Berto Castillo, el ingeniero. Nuestra lucha no es porque tengamos asegurado el triunfo, sino porque tenemos la razón. Y pensamos que el PRD sigue siendo un proyecto vigente, que le puede seguir siendo útil al país, a la nación, a la reforma democrática, pero no como está. El PRD requiere corregir, rectificar. Nos negamos, muchos de quienes fundamos al partido, muchos de los que hemos militado nuestros 25 años de vida, y somos miles, a que la parte final del PRD, el partido termine siendo un partido paraestatal, palero, matraquero del presidente. Queremos reivindicar, recuperar la parte clara, la parte de aciertos del PRD. Nosotros somos un partido de claros y oscuros. Queremos derrotar los oscuros y rehacer los claros para que sigamos trabajando en bien del país. Patria Digna participa por primera vez en el proceso interno del 2011, que fue una elección que peleamos nosotros en los tribunales y en la calle. El TRIFE le ordenó al PRD que hiciera su elección. Ortega quería quedarse un año más en la presidencia. Nosotros obligamos al partido a hacer elecciones y en aquella elección emergimos como la cuarta fuerza dentro del PRD, y Nueva Izquierda, ADN, IDN y luego nosotros, Patria Digna. Y hemos sido la fuerza opositora interna. En casi 3 años, nuestra fuerza, en mi opinión, se ha duplicado por lo menos. Hace 3 años ganamos casi el 15% del Consejo Nacional. Creo que ahora en una elección correcta, medianamente correcta. Por cierto, ¿cuál es el esquema que ustedes están proponiendo de elección? Porque tampoco está definido esto. Si es por consulta, si es Fíjate, abierta. Javier, que reconociendo que el partido está tan mal, ya ni siquiera pedimos un proceso democrático, medianamente democrático, para empezar a rectificar. Y pienso que Patria Digna podría por lo menos duplicar su presencia. Y ya una fuerza del 20-25% en una alianza con otras fuerzas, ya se puede plantear ganar la presidencia por voto directo, que es nuestra propuesta. ¿Ustedes proponen voto directo? Sí, que va a haber voto directo, se van a instalar más de 6,000 en todo el país, va a haber 3 urnas ya seguras, Consejo Nacional, consejos estatales y comités municipales. Nosotros proponemos que se agregue la 4ª urna, presidente del partido. Nueva Izquierda no lo quiere, otros no lo quieren, quieren que sea en el Consejo Nacional,
por vía directa o por voto indirecto, Patria Digna va a participar y pensamos que en un esfuerzo desde abajo con cuadros en el territorio más profundo en la nación, podemos nosotros con un porcentaje del 25-30% meternos en la contienda por ganar, por reconducir al PRD. Tan seguros los compañeros dirigentes no están de su fuerza y su control, tanto que no quieren el voto directo. Y por ello nosotros vamos a mantenernos firmes. Está Marcelo Ebrard, está Carlos Navarrete y está un servidor como precandidatos. Yo he estado platicando en las últimas semanas con Marcelo Ebrard para plantearle un acuerdo. Él busca esencialmente ser candidato a la presidencia de la República, no del partido. Así leí por ahí que te había reunido. Y le hemos planteado a Marcelo que él debiera considerar apoyarnos a nosotros para la dirección del PRD y nosotros apoyarlo a él para la presidencia de la República. Por fuera de los tres contendientes está la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, que se le ha estado mencionando como un posible cuarto participante. Evidentemente que la inclusión de Cuauhtémoc en la contienda interna mete al proceso en otra dinámica. Sí, claro. Difícilmente el partido debiera plantearse derrotar a Cuauhtémoc, ganarle a Cuauhtémoc. Y yo he dicho que si Cuauhtémoc decide participar, anuncia su participación, en ese momento Patria Digna tendría que hacer un alto en el camino, convocar a una asamblea nacional y evaluar el significado del anuncio de Cuauhtémoc para determinar si lo apoyamos o continuamos. Pienso que la crisis del partido es tan profunda, tan fuerte, que quizás valdría ponderar la posibilidad de un acuerdo interno con Cuauhtémoc, no con Navarrete, no con Marcelo, con quien sin duda tenemos coincidencias, pero tenemos profundas diferencias. Esa posibilidad del acuerdo no está descartado en el PRD. Como no está presente hoy la candidatura de Cuauhtémoc, nosotros vamos de frente, vamos bien, vamos avanzando. Pensamos que en estados como Michoacán, como Chiapas, el sur de Veracruz, partes importantes del Estado de México o en Guanajuato, nosotros podemos ser la primera fuerza en votación, con votos. Que son estados donde hay una... Importantes. El PRD tiene fuerza Sí, política importante y presencia. Y si logramos nosotros nuestro cometido, que es la reconducción, pues podemos empezar a ver un resurgimiento del PRD, que el PRD siga siendo una opción, un partido alternativo. Y otro dato que apunta en que sí se puede es que el Congreso de noviembre tomó 3 decisiones principales, Javier, y con eso termino. Sí. ¿Qué resolvió el Congreso del PRD en noviembre? 3 cuestiones en materia de línea política. Primero, el PRD, dijo el Congreso, es un partido opositor a Peña Nieto, al PRI y al PAN. 2, el PRD debe terminar sus alianzas electorales con el PAN, y en su caso con el PRI. Y 3, el PRD debe iniciar la construcción o reconstrucción de un frente político nacional, social y electoral, que agrupe a las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda. Hay mandato de Congreso para la rectificación en la línea. ¿Qué sigue ahora? Una dirección, un grupo de hombres y mujeres que actúe con lealtad a esos acuerdos. Y pensamos que quien mejor garantiza impulsar esos acuerdos, desarrollarlos de manera más puntual y profunda, somos nosotros. Patria Digna, que hemos sido quienes durante los últimos por lo menos 4 años nos hemos significado por una sistemática, sólida, leal oposición al grupo dirigente. Y sin duda yo, que milito en la izquierda desde el Partido Comunista, conozco el país, conozco al PRD, conozco la agenda de la nación, creo que puedo ser un buen presidente del partido para este periodo de crisis y lograr encauzarlo bien rumbo al 2018. Te agradezco mucho esta conversación, ojalá y estos propósitos se cristalicen, porque mire usted, la democracia no es efectiva, no es real, sino hay un sistema de partidos efectivo y real. Y esto es lo que estábamos hablando. Te agradezco y a usted lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.